Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su noticiero informativo de Noticias de Honduras a través de Radio Miquiandoni Siglo XX y HondurasEnSusManos.info. Les saluda Valeria Suazo desde Tegucigalpa. Hoy tenemos día martes 3 de marzo del año 2026 y a continuación les dejo el resumen de las noticias más importantes acontecidas el día de hoy. Colegio Médico rechaza cobros partidarios para acceder a empleos en salud. 8 años y varios millones después, la obra inconclusa que no será Casa de Gobierno. Informe final de la Unión Europea evaluará desarrollo y retos de las elecciones. 4 de cada 10 menores de edad en escolar están fuera del sistema educativo. Cardona acusa a Xiomara Castro de sacrificar políticamente en el caso de Sede Sol. Marlon Ochoa asegura que Juan Orlando Hernández regresará para inscribirse en elecciones de 2029. Día Internacional de la Mujer con nuevas becas. IE University reafirma su apoyo al liderazgo femenino. Esas son muy buenas noticias. Fijan límites al empleo parcial y prometen blindaje laboral ante temores de despidos. Maestros esperan que el gobierno pague deuda por crecimiento vegetativo de 215 millones de lempiras. Colegio Médico rechaza cobros partidarios para acceder a empleos en salud. El gremio calificó como ilegal y discriminatoria cualquier exigencia de cuotas políticas para optar a un puesto en el sistema sanitario del país. El Colegio Médico de Honduras emitió un pronunciamiento público en el que rechaza de forma categórica cualquier intento de condicionar el acceso a empleos en el sistema de salud al pago de cuotas partidarias. En el comunicado, la organización señaló que la profesión médica no es un botín político y que el ejercicio profesional se fundamenta en la ética, la vocación de servicio y el compromiso con la vida, no en la militancia partidaria. El gremio advirtió que exigir una contribución económica para el partido de gobierno como requisito para acceder a un puesto de trabajo constituye una violación al derecho humano y constitucional al empleo, además de un acto de discriminación política. Asimismo, calificó la práctica como una forma de clientelismo que degrada el sistema sanitario y atenta contra la dignidad profesional del médico hondureño. El Colegio Médico de Honduras subrayó que el sistema de salud pública debe regirse por criterios de mérito, capacidad e idoneidad y no por lealtades partidarias ni compromisos económicos con estructuras políticas. En el comunicado, la Junta Directiva exigió a las autoridades competentes investigar y sancionar cualquier práctica de este tipo, así como garantizar procesos de contratación transparente. El médico no puede de ninguna manera pagar para servir, concluyó el pronunciamiento. 8 años y varios millones después, la obra inconclusa que no será Casa de Gobierno. La obra pasó de 14 a más de 21.3 millones de dólares tras varias adendas y aún presenta un avance del 65%. El complejo no será usado como sede de gobierno pese a su rediseño y ampliaciones estructurales. Aumenta el presupuesto, no el avance. Esa es la realidad de la proyectada casa presidencial que por 3 gobiernos ha seguido en el abandono. La edificación en el gobierno de Nasri Asfura se prevé será sometida a un proceso de remodelación para albergar instituciones públicas que actualmente pagan alquiler fuera del complejo estatal. En un principio se estipuló que el moderno complejo estaría concluido en un año, es decir, debía entregarse en junio de 2019. Sin embargo, han transcurrido casi 8 años y la edificación se ha convertido en un enorme elefante blanco, sigue inconclusa y sin ningún uso. Al inicio, la obra estaba valorada en casi 14 millones de dólares, es decir, más de 340 millones de lempiras con un área de reconstrucción de 8.057 metros cuadrados. No obstante, con el paso de los años, el presupuesto y el metraje han ido en aumento. Fuentes relacionadas con el proyecto detallaron que originalmente la obra contemplaba 6 niveles y 2 plantas bajas, con el fin de que funcionara como casa presidencial. Para ello, se realizó un diseño especial en coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo de ese entonces.
El interior del complejo incluía el despacho presidencial, un salón para el Consejo de Ministros, oficinas administrativas, vestíbulos, sala de prensa, un helipuerto en la Torre 1 del CSG y rutas de ingreso y evacuaciones exclusivas. El problema surgió porque desde el gobierno no se completó el pago de los casi 14 millones de dólares. Según la fuente, únicamente se construyó la estructura, obras grises, instalaciones eléctricas y de fontanería, además de algunos acabados, quedando pendiente la fachada inspirada en el Cero Maya, que hasta la fecha no se ha ejecutado. Documentos a los que tuvo acceso establecen que durante 7 años se han realizado al menos 6 adendas con el fin de modificar el edificio a los gustos y comodidades que las autoridades demandan. El 25 de enero de 2019 se firmó la adenda número 2 por un valor de 3.2 millones de dólares, aumentando el contrato a más de 17.2 millones de dólares. Se le agregaría un piso más con una dimensión de 966 metros cuadrados, además de realizar adecuaciones nocturnos en helipuertos, refuerzos estructurales en muros, instalación de cristalería blindada, construcción de torreones y adecuaciones solicitadas para la Guardia de Honor Presidencial. La otra adenda costosa fue la número 5, que se aprobó el 24 de septiembre de 2021. Es decir, a pocos días de que terminara la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. El valor de la nueva inversión era de 3.1 millón de dólares. El espacio de construcción aumentó a 10.000 metros cuadrados. Se agregó un nivel de cocina de 977 metros cuadrados y revestimiento de muros en granito y mármol en diferentes niveles. Además, pisos de maderas en los niveles 5 y 7 y la adecuación de una sala de usos múltiples. A pesar de haberse aprobado las adendas, no hubo avance en los nuevos diseños de construcción, ya que, según datos del IOP, a febrero de 2026, la obra estaba en un 65% de toda la estructura por falta de presupuesto, diciendo: en el 2024 el gobierno pasado dijo que sí quería estar allí en el cuerpo bajo D. Estableció la fuente, pero requirieron mejoras de las condiciones de seguridad y modificar los diseños interiores en algunos pisos. Informe final de la Unión Europea evaluará desarrollo y retos de las elecciones. La presentación se realizará este martes, en la que incluirá recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia y mejorar futuros procesos electorales en el país. Este martes 3 de marzo de 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras presentará su informe final sobre el proceso electoral general del pasado 30 de noviembre de 2025 en una conferencia de prensa. La MOE fue desplegada en Honduras tras la invitación del Gobierno de la República y del Consejo Nacional Electoral para observar de manera exhaustiva y profunda el proceso electoral que incluyó la elección presidencial, legislativa y municipal. La misión arribó al país el 11 de octubre de 2025, más de un mes antes de los comicios, con un equipo central de expertos y observadores cuya labor fue seguir cada una de las etapas del proceso conforme a los compromisos internacionales que Honduras ha firmado en materia de elecciones democráticas. Bajo la dirección del jefe de misión, el eurodiputado Francisco Asís, la MOE y la Unión Europea desplegó un equipo integrado por más de 138 observadores internacionales provenientes de países de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá, distribuidos en los 18 departamentos del país, para vigilar eventos clave como la compañía, la jornada de votación, el conteo y la transmisión de resultados preliminares y el conteo final. La presencia de esta misión respondió al mandato de evaluar el proceso en relación tanto como la legislación hondureña como los estándares internacionales y regionales, sin emitir juicios sobre los resultados, sino centrando su análisis en el cumplimiento del marco legal, la integridad del registro electoral, la equidad en el acceso a medios de comunicación y el uso de recursos públicos, así como la conducta de los actores políticos y la administración electoral. Durante la jornada electoral del 30 de noviembre, los observadores controlaron el desarrollo de la votación y supervisaron la apertura de las juntas receptoras de votos, el ejercicio del sufragio y la transparencia del escrutinio. En su declaración preliminar, publicada el 2 de diciembre, la misión señaló que el día de las elecciones transcurrió de manera general bien organizada y pacífica, aunque también puso de relieve retos institucionales significativos que impactan el proceso y que deberán ser considerados para futuras reformas. Desde la jornada electoral continuó observando el periodo postelectoral, incluyendo
incluyendo la observación del conteo, la transmisión de resultados y el manejo de disputas institucionales con llamados públicos a que los actores políticos respeten la ley y utilicen mecanismos legales para resolver cualquier controversia, insistiendo en la importancia de la transparencia y la imparcialidad de las autoridades electorales. 4 de cada 10 menores en edad escolar están fuera del sistema educativo. Durante el 2025 hubo 1.061.112 menores de entre 3 a 17 años que no entraron al sistema educativo. El problema se agudiza en media, donde hay más de 347.000 adolescentes fuera. La cobertura escolar en Honduras se mantiene como uno de los principales desafíos de quienes dirigen el sistema educativo. Según datos de matrícula de la Secretaría de Educación SEDUC y de la población en edad escolar del Instituto Nacional de Estadísticas INE, analizados por El Heraldo, se observa que el año pasado hubo 1.061.112 menores que no entraron al sistema. De una población estimada de 2.855.979 niños y adolescentes entre 5 y 17 años, únicamente 1.794.867 se matricularon en el año lectivo 2025. El dato refleja que la cobertura escolar apenas alcanza el 62.9% de un 100%, lo que esto significa que casi 4 de cada 10 menores en edad escolar quedaron fuera del sistema educativo formal. Es decir, que por cada 100 niños, niñas y adolescentes de entre 3 a 17 años, hay 37 que no asistieron a un centro educativo. La baja cobertura sigue siendo en el nivel medio, o sea, secundaria. El 39% de los menores están inscritos en el sistema. El resto, que son más de 347.000 adolescentes, no fueron matriculados. Le sigue prebásica, donde hay cerca de 300.000 menores de 3 a 5 años que no entraron al sistema, mientras que en el nivel de básica la cobertura fue de 76.62%, es decir, que 7 de cada 10 menores de entre 6 a 14 años están en el sistema. Factores como migración, trabajo infantil, inseguridad alimentaria y limitaciones económicas en los hogares hondureños siguen incidiendo directamente en la baja matrícula. Sin embargo, el magisterio añade a la lista problemas históricos como la infraestructura escolar deficiente, falta de docentes en algunas regiones y limitaciones en programas de apoyo escolar. También dijeron, se deben crear nuevas plazas, pero para eso se debe aumentar el presupuesto para contratación de nuevos docentes. Abrir nuevos centros educativos en las zonas rurales con una orientación técnica actualizada y llamativa, señala el profesor Eric Hernández. El coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Mario Alas, manifestó que también se deben crear estrategias para aumentar la matrícula, como la entrega del libro de texto y el cambio de una nueva malla curricular. Para este año escolar, las autoridades de educación se plantearon como meta inscribir a más de 2 millones de estudiantes al sistema. Sin embargo, expertos advierten que si no se crean las condiciones para incentivar a los padres y a los estudiantes, es probable que fallen. Alas señaló que muchos de los estudiantes, incluso los padres de familia, están perdiendo la confianza en el sistema educativo hondureño, pues consideran que el sistema educativo sea un factor para propiciar la movilidad social. Por su parte, Onan Calix, dirigente magisterial, señaló que las autoridades educativas deben crear programas de apoyo social para ayudar a que los niños y niñas entren al sistema y permanezcan en él. Recomendó entrega de útiles escolares, libros de texto, alimentación escolar, becas de excelencia académica y de asistencia social para los alumnos que son de escasos recursos económicos. De acuerdo a los lineamientos dados a los maestros y directores de los centros educativos, para este año el periodo de matrícula cerró hasta el 28 de febrero. También dijeron, salvo casos excepcionales de alumnos en condición de vulnerabilidad, quienes serán matriculados en el marco del protocolo de inserción y reinserción establecido, indican las autoridades. En los últimos años, las autoridades anteriores no lograron superar los 1 millones de estudiantes, por lo que superar esta cifra será un enorme reto para las nuevas autoridades. Marlon Ochoa asegura que Juan Orlando Hernández regresará para inscribirse en elecciones de 2029. También adujo que quieren asesinarlo, ya que él se opondrá a la supuesta inscripción de Ho como candidato presidencial. Junto a la denuncia de un supuesto plan para asesinarlo, Marlon Ochoa aseveró que el presidente Juan Orlando Hernández regresará a Honduras para inscribirse en las elecciones de 2029.
Según dijo el consejero del Consejo Nacional Electoral, una de las razones para quitarle la vida es que él se opone a la inscripción de Hernández Alvarado en los siguientes comicios. También dice: quiere limpiar al CNE de cualquier persona que se pudiese oponer de la inscripción de Juan Orlando Hernández en 2029. Y según es sabido, él viene para inscribirse. Por eso quieren que no esté yo, adujo el representante de Libertad y Refundación Libre en el CNE. Esta versión es la misma que el 18 de febrero pasado manifestó Rixi Moncada, ex candidata presidencial de Libre, en el podcast El Escuadrón del Ruido, diciendo: viene el capo porque tanta gente pasó tragedia. Viene para inscribirse y participar en las elecciones de 2029. ¿Quién es oposición realmente en el Consejo Nacional Electoral? Marlon Ochoa, dijo Moncada. Sin embargo, desde que salió de la cárcel en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández ha afirmado que volverá al país, pero no participará en la política. O ha dicho en reiteradas ocasiones que su intención es pasar sus últimos años de vida junto a su familia. El expresidente de Honduras salió libre de la cárcel desde el 1 de diciembre de 2025, tras el indulto de Donald Trump le otorgó previo a las elecciones generales de 2025. Muchísimas gracias por permanecer conectados con su noticiero informativo Honduras en sus manos noticias a través de Radio TV Micandoni Siglo XX y Honduras en sus manos.info. Para mí ha sido un enorme placer poderles transmitir de las noticias más importantes acontecidas este día, martes 3 de marzo del año 2026. Nos vemos el día de mañana.